Señores congresistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Todavía no contando con el quórum correspondiente, siendo las 3 de la tarde con 30 minutos del día miércoles 9 de abril de 2014 y todavía no contando con el quórum reglamentario. Se da inicio a esta sesión ordinaria número 14 de la Comisión de Energía y Minas como una sesión por el momento informativo, para lo cual, sin contar todavía con el quórum correspondiente, vamos a pasar inmediatamente a la orden del día. Y para la orden del día tenemos la presencia del señor ministro como invitado a la Comisión de Energía y Minas, el ingeniero Eleodoro Mayorga Alba, a quien le hemos cursado la invitación para que haga una exposición de las políticas de su sector, los avances de los proyectos, de dos proyectos fundamentalmente: el proyecto de la refinería de Talara y el gaseoducto del sur peruano. Para lo cual, señores congresistas, voy a dar el uso de la palabra al señor ministro para que inmediatamente pueda iniciar su exposición. Sin antes saludar a los señores congresistas que recién se están haciéndose presente. Acá el congresista Medina, la presencia del congresista Balqui. Ya contando con el quórum correspondiente, me está pidiendo la palabra antes la congresista Alcorta, disculpa. Sí, tenía la palabra. Correcto, correcto. Ahora sí tenemos ya el quórum correspondiente. Entonces, decía, inmediatamente le voy a dar el uso de la palabra al señor ministro para que pueda hacer su exposición correspondiente. Señor ministro, tenga usted la palabra para su inicio de la exposición. Señor presidente, señores y señoras congresistas, asistentes todos, permítanme iniciar esta presentación saludando y agradeciendo la oportunidad que me están dando de informar a esta comisión del Congreso los avances en la política del sector de energía y minas en siguientes temas prioritarios. En primer lugar, voy a referirme a la necesidad de contar con un mecanismo concertado de planeamiento energético que permita asegurar que disponemos en el mediano y largo plazo de la energía que necesita el desarrollo del país. Reportaré en esta primera parte los avances y los desafíos que trae sacar adelante un mecanismo de esta calidad. En segundo lugar, y siguiendo vuestra solicitud, informaré a la Comisión de los avances y desafíos de dos proyectos emblemáticos que ustedes seguro reconocen de importancia crítica para el sector. Esto es tenemos una presentación de los proyectos en PowerPoint y tenemos un texto que, si gusta, se los vamos a dejar, digamos, al final de la presentación. Sí, efectivamente, la petición de la congresista Alcorta tiene muchísima razón. Ya se está imprimiendo los textos para que sean repartidos para los señores congresistas. Sin antes también saludar la presencia del viceministro, el ingeniero Edwin Quintanilla. Continúe, señor ministro. O sea que en esta presentación me iba a referir a ciertos temas. El primero es la necesidad de un mecanismo de planeamiento energético concertado que nos permita mirar al mediano y largo plazo con seguridad. El segundo son los proyectos. Hay dos proyectos que son muy importantes: el gasoducto del sur y el proyecto de modernización de la refinería de Talara.
proyecto de Petroperú, ambos proyectos que hemos venido trabajando con varias entidades del Estado. Y en tercer lugar, voy a hablar de la situación del sector eléctrico en particular. Aquí vamos a hablar de cuál es la situación del balance entre oferta y demanda de electricidad en el corto y mediano plazo. Luego vamos a referirnos a la fortaleza de nuestro sistema hacia el largo plazo y el rol que podrían jugar las energías renovables en él. Finalmente, estoy disponible a responder a vuestras preguntas sobre temas de coyuntura. Y aquí creo que es relevante hablar de los esfuerzos que está haciendo el Ejecutivo para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, así como también de los esfuerzos por reducir el abastecimiento de combustibles e insumos químicos en zonas identificadas por el Ministerio del Interior en donde se elaboran drogas. Quisiera destacar que en estos temas el Ministerio de Energía y Minas trabaja en coordinación con diferentes instituciones y diferentes ministerios públicos y privados. Y que es a nivel de todo el gobierno que muchas de estas políticas y estos proyectos son llevados adelante. En este empeño, el rol del Congreso de la República y el particular de esta comisión es imprescindible. Tenemos requerimientos de ajustes, de medidas complementarias, en particular si queremos preservar los cronogramas que nos estamos fijando. En tema número 1, el planeamiento en el sector energía. Permítame remontar a temas básicos de la política energética, refiriéndome que los países hoy en día, como parte de su estrategia de desarrollo, han establecido políticas consensuadas entre las diferentes fuerzas políticas y ejecutan estas políticas con una visión de mediano y largo plazo. Y esto con la idea de facilitar la tarea, yo diría, a los gobiernos de turno. El sector de energía requiere años para entenderse, para planificarse y para ejecutar sus proyectos. Y no puede estar al vaivén de cambios de cada día. El suministro energético seguro, confiable, accesible para todos los sectores económicos y sociales del país, un sector que respete al medio ambiente, es determinante hoy día en el crecimiento económico sustentable de un país. Y esta es una política que se implementa con proyectos y decisiones de largo plazo, que deben convertirse en políticas de Estado y que no pueden ser diseñadas y menos implementadas en base a consideraciones de coyuntura o de interés inmediato. Resulta, por tanto, de suma importancia prever las necesidades futuras, considerando los diferentes recursos energéticos del país, así como las posibilidades de comercio, de importación y exportación. Es importante conocer el comportamiento de los mercados, las tendencias en población, actividad, tecnología, de manera a poder diseñar infraestructuras para la producción, el transporte y la distribución de las diversas formas de energía. Es decir, sin planeamiento energético no podremos hacer un uso eficiente de recursos ni podremos abastecer la demanda dentro de un contexto de desarrollo sostenible. En un proceso de planificación se identifican fácilmente dos momentos operativos. Uno relacionado con la elaboración técnica propiamente de la propuesta de plan. Este es un trabajo de expertos, este es un trabajo de proyección económica, este es un trabajo de gentes que conocen la realidad y los costos de las diferentes opciones energéticas. Hecha la propuesta, la segunda parte toma una importancia clave, que es aquella que construye los consensos para darle viabilidad social y política a la propuesta. Y yo creo que es en esta segunda parte que es indispensable que nos pongamos de acuerdo entre los peruanos para poder tener los planes energéticos que se necesitan. Dicho estos conceptos, hay una serie de elementos que existen hoy día que facilitan la tarea para avanzar en esta dirección. En primer lugar, tenemos un decreto supremo de política energética nacional al año 2040, que se dio en el año 2010. Han pasado varias personas observándolo, leyéndolo, y todos más o menos se encuentran en él, que ahí están los lineamientos fundamentales de una política de Estado de largo plazo en este sector. Podemos discutirlo, podemos agregarle detalles, pero yo estoy seguro que no le vamos a cambiar la sustancia. Asimismo,
hay un decreto supremo que señala quién es la dependencia al interior del ministerio encargada de la planificación energética y la preparación de los planes y subsectoriales que esto implica. Se trata de la Dirección General de Eficiencia Energética. Han habido innumerables esfuerzos para preparar un plan. Yo estoy seguro que si ustedes llegan a mi oficina, yo les puedo mostrar varios tomos de planes energéticos que se han sucedido, elaborados por consultores más o menos calificados. La realidad es que se ha cumplido la primera parte de hacer el trabajo técnico, pero no se ha cumplido con la parte más importante de crear el consenso político para que estos planes se ejecuten y perduren a través de los gobiernos. El último esfuerzo es un proyecto llamado Nueva Matriz Energética Sostenible, un proyecto que fue acompañado por una evaluación ambiental estratégica, conocido como el proyecto NUMES, que fue dado de conocimiento público a principios del año 2012. Es un estudio interesante que trata de entender cómo funciona la demanda, cómo evolucionarán los requerimientos del corto, mediano y largo plazo, que mira también los diferentes subsectores y que analiza las opciones que hay de abastecer nuestros requerimientos con más gas, con más hidroelectricidad, con más recursos renovables. En fin, el documento está ahí. Y se hizo además una evaluación ambiental estratégica muy interesante para conocer los impactos que las diferentes opciones de plan tenían. En base a este documento, la Dirección de Eficiencia Energética ha trabajado con un horizonte de más corto plazo, planes hasta el 2022, que a partir del cual ha comenzado a proponer las infraestructuras que se deben implementar para abastecernos de energía. Así es, hoy día contamos con planes indicativos de electricidad, de hidrocarburos, de energías renovables, de eficiencia energética y hasta una evaluación ambiental de esta en mediano plazo. Lo importante a remarcar es que, si bien son estos planes de carácter indicativo, es muy importante que sean conocidos por los actores. En primer lugar, las empresas, que son las encargadas, de acuerdo a nuestro marco legal, de llevar adelante los proyectos de inversión. Estos documentos no han sido consensuados ni con las empresas ni con la sociedad civil y tampoco incorporan los desarrollos recientes, leyes que han sido muy importantes dadas por este Congreso sobre la seguridad energética, sobre el desarrollo de la petroquímica y sobre otros temas de actualidad. Entonces, es un trabajo a medio camino. Es en base a este bagaje que nos estamos proponiendo la tarea de sacar adelante un nuevo plan energético nacional que ayude de manera certera a fijarnos metas consensuadas y que nos señale, además de los proyectos que ya están en curso, que tenemos que avanzar con ellos porque los necesitamos para los próximos 4 o 5 años, los proyectos que vendrán más adelante. Es así que hemos decidido armar un grupo de trabajo. Cuando llegué al ministerio, miré el organigrama y lo primero que encontré es que había una comisión consultiva de energía. Y dije, bueno, ¿y quiénes son los miembros de esta comisión? No había nadie. Entonces, bueno, ahí estaba la parte del organigrama en la cual he invitado a unos 10 profesionales de diferentes horizontes, tanto de la academia, de las empresas, de las instituciones de estudio, de sociedad civil, para iniciar con ellos un proceso de diálogo, un proceso de interés y llevarlos a crear las condiciones de un planeamiento energético eficaz. Esta comisión está integrada por profesionales de gran experiencia que estamos seguros van a ayudarnos a cubrir los logros de los objetivos que nos planteamos. Ellos son los que nos ayudarán a traer sobre el dominio público las ideas para los consensos que aseguren después la viabilidad política de implementación de cualquier plan. Señor presidente, perdón, ya que los menciona a estos integrantes de la comisión consultiva, ¿por qué no menciona sus nombres? Para saber quiénes son. Bueno, de memoria. De memoria será. De acuerdo. Están en la comisión consultiva el viceministro Edwin Quintanilla, que está ahí. Está el señor Carlos Loré de Mola, que fue el expresidente de CONAM. Está el señor Carlos Herrera Descalzi, que es el presidente del Colegio de Ingenieros. Está el señor Luis del Castillo, que ha sido decano y ha sido profesor y decano de la Facultad de Petróleo.
Está el señor Antonio Macías, que es un geólogo muy conocido, que ha trabajado en Occidental y ha trabajado en CEPSA. Los últimos descubrimientos de petróleo han sido su trabajo. Está el señor Miguel Palomino, del Instituto de Estudios Peruanos. Está la presidenta de DESCO, la señora Mojaldi. No recuerdo exactamente su nombre, pero es la presidenta de DESCO, es una organización de estudios de sociedad civil. Está Daniel Jocama, que ha sido exministro y una persona que sigue de cerca el sector eléctrico. Hay una secretaria técnica que trabaja con nosotros, es Iris Cárdenas. Y está, así es. Invité en primer lugar al que era el presidente de la Asociación de Presidentes de los Gobiernos Regionales, Javier Atkins, pero él se disculpó, me dijo que él estaba en carrera política. Así que conversando quedamos en que Martín Vizcarra de Moquegua iba a asumir este lugar. Y yo les he pedido a cada uno de ellos que además de comprometerse al trabajo, designen un alterno, una persona de confianza, de manera que la comisión no tenga baches de funcionamiento y tenga quórum para llevarse adelante. Muchas gracias. Perdón, señor ministro. Señores congresistas, esperemos que termine la exposición del señor ministro y luego de recién vienen las preguntas, porque si no vamos a seguir dilatando. Continúe, señor ministro. Lo que yo puedo ofrecer es que vamos a trabajar en los meses que vienen y del momento en que tengamos resultados, yo quisiera pedirle, señor presidente de esta comisión, que nos dé la oportunidad de venir y presentarlos, de venir y mostrarles los avances que tenemos, las ideas que tenemos, las proposiciones de plan que tenemos. Veamos los proyectos en consecuencia. De hecho, que el proyecto energético más importante del país es el gasoducto surperuano. Entre los recursos que el país dispone, el gas natural es sin lugar a dudas el recurso más importante. O sea, tenemos cuando uno mira el catastro de recursos en el país, uno encuentra de que hay hidroelectricidad, que hay energía solar, energía eoliana, que tenemos geotermia, que tenemos un poco de petróleo, pero sin lugar a dudas el recurso de menor costo, que es más fácil echarle mano para las necesidades de mediano plazo, es el gas natural. La infraestructura que disponemos hoy día para hacer uso del gas natural está limitada. En simple, los tubos que sacan el gas de Camisea a la costa ya llegaron a su capacidad. Hay pequeñas adiciones que podrán implementarse en los próximos 2 años, pero ya estamos en la necesidad y la urgencia de hacer un nuevo tubo. Se ha tomado su tiempo. El formular este proyecto ha tomado tiempo y eso, al final de cuentas, puede que nos resulte costando mucho más caro, en particular si este proyecto sigue teniendo retrasos. El proyecto tiene varios objetivos. El primer gran objetivo es responder a la necesidad de dotar al sistema energético de una seguridad adicional. Hoy día tenemos a la salida de los reservorios de Camisea solo una línea de gas. Es un poco la horta, que no quisiéramos que alguien la dañe. Un daño sería fatal, tendríamos que racionar la electricidad en el país y tendríamos que parar un buen nombre de industrias. De ahí que el primer objetivo de este proyecto es duplicar la salida de Camisea y tener la posibilidad de mover volúmenes hacia el largo plazo mucho más importantes. Ya sabemos que el gas es una energía que es aceptada por los peruanos, una energía que nos acomoda a resolver problemas de diferente calibre. El segundo esfuerzo que tenemos en mente con este proyecto es la masificación del gas natural en la macro región sur. Sin lugar a dudas, el sur del país es una de las regiones más pobladas y también una de las regiones más pobres. Y en consecuencia, el encaminar el gas hacia el sur es una decisión política que nos parece sustancialmente importante. Va a costar un poco más, pero la necesidad de llevar el gas hacia esta parte del país se justifica plenamente. En tercer lugar, el proyecto busca facilitar el desarrollo de un polo petroquímico que permita transformar los hidrocarburos en fertilizantes y plásticos. Estos son los objetivos que nos hemos trazado.
Para generar este proyecto, como decía, ha habido una gran demora. O sea, ya desde el año 2008 se dictó un decreto supremo tratando de abrir el proceso de concesión. Se dio una concesión, se cambió, se discutió, no se logró fijar ni reservas, ni mercados, ni política de financiamiento clara para el producto. Es recién con esta ley 29970 del diciembre del 2012 que se ha avanzado a la generación de un proyecto de seguridad nacional, de seguridad energética, que se va a llevar adelante mediante un concurso y que va a dar lugar a una concesión. Es en ese lapso del año y medio en que hemos venido trabajando y que esperamos concluir en junio del 2014, en junio de este año. Nos hemos dado las seguridades a nivel de las reservas, a nivel de la demanda, a través de las tarifas para que sea un gas que llegue competitivo y de las garantías para que aquel que logre la concesión tenga los ingresos suficientes de poder cumplir. Las reservas de gas para el proyecto están ubicadas en el área de Camisea. Yo quisiera explicar un poquito, cuando hablamos de reserva de gas, qué cosa es lo que se entiende en la industria por reservas. O sea, la gente tiene una imaginación y dice reservas debe ser como un gran estocaje del cual yo abro la llave y voy consumiendo. Eso no es así. Las reservas en la industria son volúmenes de gas que uno puede poner en el mercado a lo largo de un tiempo. O sea, una reserva aprobada es una cifra que las empresas colocan en su balance. Es un activo. Para que eso sea reserva aprobada, tiene que haber no solo la identificación de los hidrocarburos en el subsuelo, tiene que haber una infraestructura que la lleve a un mercado y tiene que haber un contrato con un precio para que los contables determinen cuándo vale y lo pongan en un balance. O sea, es algo que tiene que tener un proyecto de salida con condiciones económicas muy claras y definidas. Eso es lo que se llama en la industria una reserva probada. Una reserva probable es una reserva que geológicamente existe, que está en el subsuelo, que los geólogos tienen toda la evidencia y hasta pueden cuantificar con bastante precisión el volumen, pero no tiene aún ese mercado, no tiene aún esa cuantificación. Entonces se mantiene en la categoría de reserva probable. En tercer lugar, hay lo que se llama reservas posibles. Y ustedes ven, por ejemplo, en este diagrama, que existen los bloques y que existen los cortes superficiales de los yacimientos. Y si entre dos yacimientos hay aún zonas que no tienen un nombre, es zonas que no han sido perforadas, pero que los geólogos las identifican perfectamente como reservorios en los cuales hay hidrocarburos. Esas reservas que aún no han sido perforadas, pero por sobre las cuales hay un alto grado de certidumbre para poder encontrarlas, son clasificadas como reservas posibles. O sea, las reservas probadas son aquellas que están identificadas geológicamente y que tienen un mercado y que pueden tener un valor. Las reservas probables están geológicamente identificadas, con pozos y con mediciones, pero como no sabemos a qué precio se van a vender ni en qué mercado van a terminar, siguen siendo probables. Es así que el día que hagamos el gasoducto, aquellas reservas que aparecen en la categoría probables pasarán a ser reservas probadas. Las reservas posibles son aquellas zonas geológicas en las cuales se tiene, por los estudios de sísmica, identificada la infraestructura. Se le conoce que está llena de hidrocarburos, pero que aún no se han perforado. Entonces son posibles, digamos, en este lenguaje. Son reservas que muy valiosas porque a la hora que uno pone en producción una cierta área, va a seguir en simultáneo la exploración. Y una buena parte de esas reservas posibles pasarán a ser probables y después, en la medida que se encaminen a cierto mercado, a ser probadas. O sea, es un concepto dinámico. Si cambia el precio, cambia el volumen de reservas. Si cambia las condiciones geológicas, cambia. Si aún mejora la tecnología, cambia el volumen de reservas. Entonces no es un concepto cerrado, que se dijo que era 10 un día y seguirá 10 toda la vida. No, va a cambiar en función de las condiciones en las cuales se mide. Los mercados del proyecto. Tenemos, en primer lugar, el mercado eléctrico.
O sea, el mercado eléctrico es el principal consumidor de gas. Las 2/3 partes del gas que llegan a los mercados en Perú se consumen en el sector eléctrico. Y así va a ser también en el caso del gasoducto al sur. Tenemos hoy día centrales de generación ya en la zona, más de 500 megawatts están ahí. Hay 2 centrales muy importantes que han sido recientemente adjudicadas a través de concursos, son aquellas que conforman el nodo energético. Se pidieron centrales de 500 megawatts y en la realidad nos están proponiendo, aquellos que han ganado el concurso, construirlas de 720 megawatts. Tenemos además la central que forma parte del proyecto para Quillabamba, de 200 megawatts, y vendrán otras adicionales. Adelante está el sector residencial y el transporte, que si bien en volumen es muy pequeño, pero socialmente es muy importante. O sea, la gente siente que hay proyecto de gas si es que la tubería de gas llega a su casa. Y en consecuencia, aquí tenemos proyectos de masificación que va a ser largo referirse porque hoy en día son proyectos que se llevan adelante en numerosas ciudades del país. Aquí también, dentro de esta categoría, vamos a colocar el gas que se utiliza en los vehículos. Luego está el sector industrial y la región del sur tiene una industria minera en crecimiento. Hay proyectos muy importantes que hoy en día funcionan con electricidad, que generan una demanda eléctrica también muy importante. Y a esto tenemos que adicionarle la petroquímica, que la cual vamos a conversar en mayor detalle. Entonces, esto es el mercado que tenemos delante en el sur. El gas se transporta por ductos normalmente, pero para pequeños volúmenes es posible también transportarlo comprimido o es posible transportarlo licuado. O sea, uno puede enfriar el gas, someterlo a presión y volverlo un líquido. Entonces, los grandes proyectos se hacen con gasoductos, porque hay que llevar el gas en estado gaseoso. Pero para iniciar los pequeños mercados, como los mercados que tenemos en el sector residencial o en el sector transporte, es posible llevar y transportar el gas en camiones comprimido o licuado. Y es eso que se está haciendo. Sabemos de la complejidad del proyecto del gasoducto, tenemos el gas, pues hagamos un esfuerzo para llevarlo. Lo interesante es la diferencia de precios que existe entre lo que el consumidor hoy día paga por lo que necesita para cocinar, para transportarse, y el valor que tiene el gas. O sea, hay tal margen que estos proyectos de masificación tienen una justificación económica. Se han hecho hasta 2 licitaciones. Aquí les presento el resultado de una, que es el que ataña más la región del sur del país, ¿no? Son 10 ciudades que a partir de válvulas que se están colocando en el gasoducto de TGP, porque es el único que tiene en este momento gas, a partir del cual se piensa abastecer con gas en cilindros a 10 ciudades. En cada una de ellas se va a poner una estación de gas natural vehicular y en cada una de ellas se va a comenzar un esfuerzo de red. Y esto va a seguir creciendo. El margen da para hacer los proyectos bajo el soporte del Estado, que es el que se está utilizando para estas ciudades del sur, pero también da para hacerlo en forma privada y en forma económica. Y tenemos en el país varias empresas que en este momento hacen esfuerzos para movilizar gas de esta manera. Cuando hablamos del gas, es importante entender qué cosa especial tiene el gas de camisea. El otro día me entrevistaba a Raúl Vargas y le dije, Vargas, ¿se acuerda de su química de quinto y media, no? Y se rió porque me dijo, no, quinto y media, no me acuerdo. Porque hay que acordarse un poquito de esas cosas, en el sentido de que el gas natural es una mezcla de hidrocarburos. Metano, etano, propano, butano, pentano en adelante. Y cada uno de estos compuestos tiene diferentes características. Lo rico, lo interesante del gas de camisea es que es una mezcla de todos estos gases. No es un gas seco, solamente metano, sino que tiene otros componentes. Y lo interesante es que estos componentes adicionales son los que tienen mayor valor. Cuando uno analiza los ingresos que ha tenido el consorcio Camisea, por ejemplo, uno ve que más de las 2/3 partes
de los ingresos que se han tenido por la comercialización de estos líquidos del gas. Estos líquidos del gas tienen un precio ligado al petróleo y el petróleo subió en el mundo y estas empresas se han beneficiado enormemente de esto. Mientras que el petróleo se puede transportar y vender fácilmente, el gas se comercializa en mercados locales y tiene que competir y tiene que estar a precios que los consumidores locales están dispuestos a pagar. Entonces, entre la composición del gas, a partir del propano-butano, si ustedes quieren verlo en líquido, en un encendedor de estos transparentes, ahí hay butano. Eso ahí es butano, que solamente al momento de ponerlo en condiciones de presión atmosférica, se gasifica. O sea, está ahí. Y bueno, ya las naftas del diésel son más pesados. Esta fase líquida se transporta por un tubo diferente al tubo que transporta los gases. Lo interesante es que el etano, que es una materia que vamos a mirarla con más cuidado, necesita ser transportado en cualquiera de las dos fases. Puede llevarse tanto en la fase del gas como en la fase del líquido. Para poder industrializarse, entonces, hay que separar. Y si vemos nosotros las relaciones de precio entre lo que paga el consumidor y lo que cuesta el transporte para cada una de estas facciones, encontramos que los líquidos tienen un precio, esto está en unidades térmicas. Lamentablemente la industria del petróleo y la industria del gas es una industria anglosajona. Esto está medido en British Thermal Units, BTUs. Esto vale como 20. El transporte es la porción celeste que está arriba, una parte muy pequeña del valor que paga el mercado por estos productos. Mientras que en el gas, si ustedes ven la parte que está en el lado izquierdo, en términos de generación de electricidad o como gas entregado a la industria, como metano a la industria, la proporción entre lo que recibe el productor y el costo de transporte es casi igual. Entonces, evidentemente que el costo del transporte del gas requiere de una ayuda. Si es que solamente vamos a transportar gas, necesitamos de garantizar ciertos beneficios, ciertas condiciones para que el costo de transporte no sea muy alto. Como en toda infraestructura, las tarifas se obtienen dividiendo lo que cuesta entre las unidades transportadas. Y si al comienzo del proyecto solamente tenemos parte de los mercados, las tarifas se vuelven muy altas. Lo que se hizo en el proyecto inicial de Camisea, lo que sirvió inicialmente a que el gas llegara barato a todos nosotros, fue que el Estado tomó un riesgo. Le garantizó al transportista que iba a tener siempre el 100% de su línea ocupada. Y esto permitió tener una tarifa, en consecuencia, más barata. Este mecanismo de ingresos garantizados se van a repetir en el gasoducto al sur. Para recapitular, necesitamos el gas en el sector eléctrico, necesitamos en el gas desconcentrar la generación. Hoy día, el sistema energético nacional es un sistema que funciona desde el centro del país. Desde aquí, desde la zona central del país, en donde están ubicadas la central del Mantaro, donde están ubicadas todas las centrales que se han construido aquí en Chilca, hoy día se abastece la zona de Lima y se exporta gas, y se importa, energía hacia el norte y hacia el sur del país. Esa situación nos hace tener un sistema radial, un sistema inestable, un sistema de baja seguridad. Tenemos necesariamente que, a futuro, desconcentrar la generación de electricidad. Y eso implica que se haga un gasoducto hacia el sur y que ahí también se pongan centrales. No basta con mejorar las líneas de transmisión, hay que poner centrales a los extremos del sistema para tener un sistema más estable. Y eso es lo que se busca con este proyecto. El proyecto, en consecuencia, tiene una configuración. Si ustedes ven, hay la línea celeste, que es el ducto existente, hay la línea amarilla que baja hasta Marcona, que ya está en construcción, es una concesión de Contugas que está, y ahora la idea es traer el ducto hacia el sur. Hay una primera parte que se ha calificado de parte de seguridad y hay, digamos, la avenida hasta el sur. En el sur del país se piensa poner los consumidores eléctricos y también la industria petroquímica. De manera esquemática,
el proyecto toma esta forma. Hay un primer tramo, B y A1, o sea, que aparece en color verde ahí, que cubre la salida de Malvinas y el comienzo del ducto hacia el Cusco. Ese tramo se identifica como tramo de seguridad energética. Ese es el tramo que permite duplicar la aorta que ahora tenemos. Y la idea es que se duplique no solo la salida del gas, sino también la salida de los líquidos con una duplicación del poliducto. A partir de ahí vamos a tener un anillo en esta zona que vamos a poder hacer otros ductos a otras regiones. La decisión política es ir hacia el sur en esta vez. Hay una primera salida a Quillabamba, que es parte de este proyecto, y hay la continuación hasta la costa. Se supone que vamos a llegar alrededor de Mollendo y vamos a bajar hasta Hilo con el proyecto inicial. Habrán gasoductos adicionales, habrán gasoductos que irán a Puno, que irán a Tacna, que irán a Ayacucho, que irán a Purímac. Son, digamos, ramales adicionales que vendrán posteriormente. Lo que se está pidiendo a las empresas es hacer todo lo que corresponde a los tramos B, A1 y A2. Y dejar listos los estudios de ingeniería, dejar listos los estudios de impacto ambiental para la construcción del ramal C hacia adelante y de los ramales adicionales. Estamos considerando que en el proyecto inicial, en las bases iniciales del concurso, se tenga, número uno, la obligación de construir un gasoducto. Y estamos colocando, porque por el momento no tenemos nadie dispuesto a asumir los costos ni a asegurar un volumen de transporte, una opción de un poliducto. Me explico. Hoy día, en la zona de Camisea, tenemos 2 lotes en los cuales hay gas y hay reservas de gas y condensado que podrían entregar producción a nuestro sistema de gasoducto al sur. Este es el caso del lote 88 y el caso del lote 58. En el caso del lote 88, el operador es el consorcio Camisea. Hemos conversado con el consorcio Camisea y son los únicos que hoy día tienen un contrato que está en operación comercial. El contrato del lote 58 aún está en fase exploración. Ha sido una adquisición reciente de CNPC a Petrobras, que fue la empresa que hizo los descubrimientos. El contrato del lote 88, los operadores del lote 88, están dispuestos a poner los volúmenes de gas que se requieren para iniciar el servicio del sur. Ellos tienen un ducto, que es el ducto TGP, para sacar sus líquidos, al final del cual está la fraccionadora que conocemos acá en Pisco. Ellos dicen que los volúmenes iniciales de líquidos que se producirían junto con el inicio de la operación comercial del gas. Estos volúmenes los pueden transportar en el ducto que tienen de TGP. Y nos han mostrado estudios de reservorios que muestran que la producción de los grandes yacimientos del lote 88, Cachiriari y San Martín, en el horizonte de 3, 4, 5 años debe comenzar a declinar. Es decir, el gas va perdiendo riqueza en el subsuelo y van a tener ellos menos volúmenes de líquidos. Y en consecuencia, en el tubo que tienen capacidad para acomodar los líquidos que se generarían con la venta de gas en el mercado inicial. A la pregunta, ¿y qué van a hacer ustedes si el mercado crece? O sea, el mercado va a crecer, sabemos de que vamos a seguir vendiendo más en el futuro. Ellos dicen, bueno, ya veremos en ese momento si ampliamos o tenemos necesidad de construir un otro ducto. En el otro lote está CNPC. CNPC es la Compañía Nacional de Petróleo de China, que es la que ha comprado a Petrobras los campos del 58. CNPC ha hecho una evaluación inicial de la producción que se puede obtener con las reservas probadas que hoy día existen. Y ellos estiman que podrán poner en producción, si es que están obligados a comenzar mañana, 20.000 barriles por día. 20.000 barriles por día todavía no es una producción suficiente como para garantizar la construcción de un tubo de las distancias que estamos hablando. Pero ellos están conscientes de que en su lote tienen otras posibilidades de perforación. Ellos están conscientes de que van a poder producir más gas. Ellos están conscientes de que
venido este momento, es importante tener la opción de contar con un poliducto. A este volumen de líquidos se puede adicionar el volumen de etano. Una planta petroquímica en base a etano que produzca etilenos y polietilenos va a necesitar del orden de 65.000 barriles por día de etano. Una buena parte de ese etano va a estar en la parte de arriba. Podría regresar. En consecuencia, lo que hemos hecho es decir, aquel que gane el concurso, aquel que tenga la buena pro y sea el encargado de construir este proyecto, en primer lugar está obligado a construir el gasoducto con esos diámetros. Adicionalmente, existe hasta el año 2016 el tiempo para que cualquier productor o cualquier consumidor, cualquier planta petroquímica, cualquier proyecto que madure en ese tiempo, le pida y él tendrá la obligación de construir el poliducto, que será en ese momento dimensionado de acuerdo a las condiciones que los productores le fijen y que será construido sobre los costos y riesgos de estos productores. La opción estará abierta hasta el año 2016 para llevar esto adelante. El derecho de vía, es decir, el trazo por el cual se va a construir el gasoducto, tiene que estar pensado y construido para poder aceptar también un poliducto. En consecuencia, al final podemos tener una petroquímica no solamente basada en el metano, porque esta petroquímica se llevará adelante con el gas que se tendrá de todas maneras, pero también en función de esta opción de poliducto tendremos la posibilidad de hacer una petroquímica del etano en el sur del país. La primera opción, y la opción que a nosotros nos parece más razonable para transportar el etano, es el poliducto, pero también por el gasoducto se puede transportar el etano, con ciertos costos y ciertas restricciones técnicas. O sea, la opción está abierta, es importante que los proyectos se desarrollen. Evidente que los productores están acostumbrados a vivir en esta industria del petróleo, ven que una opción es una oportunidad interesante. En esta industria se apuesta a crecer, se apuesta a más grande. Y en consecuencia, ellos van a mirar, en función de las reservas que tengan, las opciones que les queda para sacar los productos. El construir ambas líneas al mismo tiempo tiene unas sinergias importantes y genera ahorros de costo muy significativos. A la fecha, en consecuencia, tenemos identificadas las variables básicas, los mercados, tenemos las ideas de cómo comenzar, tenemos las ideas para los ductos, les voy a mostrar quiénes están interesados y tenemos montado el concurso para llevar esto adelante. Tenemos la banca de inversión, hemos sacado adelante el comienzo de la demanda, estamos en proceso, ya tenemos los reglamentos de base, tenemos la primera versión del contrato, los pusimos a muchas personas. Se recibieron 800 preguntas de todos los postores interesados sobre los diferentes detalles técnicos, legales, ambientales del proyecto y ahorita estamos colgando la segunda versión del concurso. Hemos precalificado a las empresas, necesitamos empresas que sepan hacer tubos, que sepan construir proyectos de esta magnitud, que tengan experiencia en el diseño y puesta comercial de este tipo de proyectos y que cuenten con la capacidad financiera de hacerlo. Una cosa es decir, nosotros te vamos a generar a través de las tarifas eléctricas los pagos correspondientes. Otra cosa es tener la capacidad financiera para echarse a andar con un proyecto de esta magnitud. Y ese es uno de los criterios que estamos calificando. Hay en el momento 4 consorcios que han comprado bases y que están interesados. Hay uno primero de Techin, Sempra y Gas de France Suez. Hay un segundo consorcio de Odebrecht con Graña y Montero y probablemente otros participantes. Hay otro consorcio de Energy Transfer con Saipem y Gazprom. Y hay otro consorcio de Enbridge y Sinopec. Además de estos consorcios que se han formado, hay otras empresas interesadas. En particular está la empresa de energía de Bogotá, que tiene activos importantes. Está la China Petroleum Pipeline Bureau International, está Enagas,
O sea, tenemos un buen número de empresas. Esperemos nomás que los consorcios que se formen resistan la carrera y lleguen y presenten su oferta. Lo que estamos calificando, o sea, el criterio bajo el cual se va a hacer la selección, es el menor costo del servicio total. Es decir, aquel que obtenga tendrá que hacer la ingeniería, tendrá que construir, tendrá que buscar el dinero, financiarlo, tendrá que operar y tendrá que mantener la línea. Es una concesión completa. Una de las cosas que se hicieron en el primer proyecto y que se han repetido acá es pedir a los consumidores que muestren un interés desde el comienzo. Se ha dicho, señores, aquellos que están interesados en comprar gas, que levanten la mano. ¿Y cuánto quieren comprar? Es una carta de intención, pero es una señal muy importante para darse cuenta de qué tamaño es el mercado. Y hemos tenido sorpresas. O sea, además de las centrales eléctricas que conocemos, que están identificadas, nos hemos dado cuenta que los que ganaron la licitación del nodo energético no se van a limitar a hacer 500 megawatts, sino van a hacer 720 megawatts, cada uno. Que además existe una reserva fría ya construida de 540 megawatts que hay el proyecto de Quillabamba. Nos hemos quedado sorprendidos de ver al Grupo Gloria, por ejemplo, pidiendo como consumo inicial 52 millones de pies cúbicos por día. Está Aceros Arequipa, Cementos Sur, Endesa ha venido con otro requerimiento, Braskem también para la petroquímica. Al final tenemos una demanda total, llamémosla de carácter preliminar, de casi 800 millones de pies cúbicos por día. O sea, son consumidores que se han identificado y han dicho, yo estoy interesado a comprar gas. El cronograma que nos hemos trazado nos lleva a que la Buena Pro se entregue al 30 de junio de este año. Es una carrera, es un esfuerzo enorme y lo vamos a cumplir. Aquí están conmigo las personas que trabajan en el equipo y yo, la verdad, les estoy muy agradecido por todos los esfuerzos que están haciendo. La idea es que de la segunda versión del contrato, que está en la línea 3, pasemos a una versión final hacia comienzos de mayo, en la cual ya se tenga la configuración completa de todas las condiciones que este proyecto trae consigo y que los postores entreguen sus ofertas hacia fin de mayo. Esperamos que todos ellos lleguen a este punto después de haber sido precalificados. Habrá un comité de precalificación y la apertura ya del sobre final se haría hacia fines de junio. La Buena Pro el 30 de junio. Yo les puedo asegurar que el presidente Ollanta me ha hecho jurar ante todas las vírgenes de la catedral. Y les aseguro que los esfuerzos van a cumplirse. Bueno, hay algunos factores que son claves para avanzar con la ejecución del proyecto. Uno de ellos es el EIA. Y aquí hay una nueva institución, el SENACE, que es una institución del Sistema Nacional de Evaluación Energética. Es una institución nueva y la idea que se está prevaleciendo es que el EIA sea revisado y aprobado como han sido todos los proyectos anteriores del sector dentro del Ministerio de Energía y Minas. Otro tema es el tema de la consulta previa. ¿Es que vamos a tener que hacer consulta previa? Bueno, una buena parte del tubo pasa por las partes andinas y generalmente evita zonas pobladas. Creemos de que hay la experiencia anterior y la experiencia anterior es aleccionadora. Podríamos quedarnos en la definición de que para un servicio público no se necesita consulta previa, pero creemos de que ya se ha dado una experiencia de buen trato a las comunidades con el primer proyecto. Y lo que vamos a intentar ahora es dar y ofrecer ese mismo trato que se dieron con el primer proyecto a las comunidades por las cuales pasaría el gasoducto. Finalmente, hay una gran cantidad de permisos. Hay una sábana, ¿no?, muy grande de todos los permisos que se requieren para asegurar el derecho de vía, para asegurar el paso de los ductos y construir las instalaciones. Vamos a tener que venir aquí al Congreso. No sabemos si bastaría un decreto supremo, quizás necesitamos una ley que en base a los conceptos de seguridad energética, de la importancia de contar a tiempo, nos permita agilizar esta fase de permisos para sacar adelante este proyecto. De ser el caso, señor presidente,
estaríamos viniendo a pedirle estas autorizaciones. Este es el avance que tenemos para este proyecto. El segundo proyecto que yo quería comentarles es el proyecto de refinería de Talara. Quizás, como se trata de cosas tan distintas, no podríamos tener preguntas por cada proyecto. ¿No le parece a usted, señor presidente? Por la capacidad de memoria de la gente es limitada. Peticiones, señor presidente. Congresista Martín Belaúnde, por favor, su petición puede hacerlo a través de Mi humilde petición en este caso es de que, tratándose de proyectos de una naturaleza cualitativa y cuantitativamente distinta, creo que las preguntas deberían hacerse por cada proyecto, salvo que aquí hay alguien que, aparte del señor ministro, domine estas materias en una forma grandiosa. Yo confieso que no tengo esa capacidad. Por eso preferiría hacer unas preguntas relacionadas a cada proyecto. No sé si los demás congresistas quisieran lo mismo. Consulto a los señores congresistas. La petición pongo a consideración de la sesión. ¿Están de acuerdo que sea así? Sí, tiene la palabra el congresista Coa. Señor presidente, saludando la forma tan clara, didáctica, por enésima vez de este megaproyecto tan anhelado por el Perú, por los sureños y por el Cusco, y como ha sido señalado, por ser un tema de trascendental importancia para el Estado peruano, que se dé toda la amplitud del caso para ir tema por tema, porque el tema de la refinería es otro gran megaproyecto, así que si hay la necesidad de ampliar a más sesiones, creo que está bien. Esto tiene que quedar claramente establecido, los compromisos, las dudas, etcétera, porque modestamente creo que se está yendo muy bien, señor presidente. Gracias, congresista. Yo creo que ya hay consenso de que de una vez se inicie ya la ronda de preguntas al proyecto que ha sido ya fundamentado. A ver, por favor, señores congresistas, pueden peticionar ya su intervención. Ya, por favor. Nos ha sorprendido ese… Congresista Martín Belaúnde, la congresista Lourdes Alcorta, el congresista Latorre, congresista Valqui, congresista Natalie Condori, congresista Coa, congresista Manuel Dangmer, congresista Medina, por el momento. Señor ministro. Ya. Haga su pregunta, congresista Belaúnde. Felicito por su exposición, ha sido me parece un brillante resumen. Pero yo le quiero, y usted ha dado una visión de las reservas que a mí me ha llamado un poquito la atención. Pero no voy a entrar en esa cuestión de orden técnico porque creo que no viene al caso. Pero sí quisiera hacerle una pregunta. Las reservas in situ de los contratos de licencia no son del contratista, son del Estado. Y siendo del Estado, entonces, ¿por qué el contratista lo tiene en un activo en su contabilidad? Porque las reservas, el petróleo cuando se extrae, o el hidrocarburo, o el gas cuando se extrae, ya es de propiedad de quien lo ha extraído, pero mientras están ahí, son del Estado. Entonces, no veo cómo el contratista puede colocar eso como un activo propio en su contabilidad. Lo que evidentemente tiene es una expectativa, es un intangible. Eso por un lado, eso es lo que yo quisiera que usted me aclarase. Y lo segundo que quiero pedirle es, se va a realizar esta licitación, pero ¿quién va a pagar, quién va a efectuar la inversión? ¿Será el Estado, serán los postores o el postor que gane? Y en ese caso, ¿cómo ese postor va a recuperar la inversión efectuada? Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias, presidente, por darme la oportunidad de preguntar. Gracias, congresista Martín Belaúnde.
Seguidamente tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Saludar a todos, al ministro también, por supuesto. Usted luego al comienzo de la exposición sobre la política energética debe tenerse, planificarse a largo plazo, con una proyección de Estado. Y la pregunta que le hago es, ¿no podemos apuntar en algún momento de esta situación, de esta explotación, a tener productos terminados, por ejemplo, y no seguir vendiendo materia prima? La segunda pregunta que le hago es con referencia a la energía, a la emergencia energética. Eso está vinculado, por ejemplo, el día de hoy, hace más de un año que tenemos zonas en Lima que de repente hay apagones durante horas de horas, porque sabemos que hay falta de energía. ¿Eso está vinculado a esta exposición que ha tenido usted? Después, en la exposición suya también habla sobre el desarrollo de la petroquímica, ¿verdad? Y en la parte final dice, el contrato de GSP tendrá opciones ajustables al cambio del entorno. ¿Qué significa eso? Después, también en lo que es factor de competencia. ¿Hay alguna forma, acá dice el postor ganador del concurso, porque es una concesión, no se menciona ningún tipo de garantía, absolutamente garantía ni al comienzo, ni a la mitad, ni al final, y más aún, dejar todo como lo encontró? Y por último, ministro, a través de la presidencia, los factores claves del proyecto de ejecución, la aprobación del EIA. ¿Quiénes son el EIA? Porque usted ha dicho que son nuevos también. Gracias, esas son mis preguntas. Gracias, congresista. Seguidamente tiene la palabra el congresista Manuel Cerillo. La congresista Natalie Condori. Gracias, presidente. Por su intermedio, permítame saludar al ministro y así como a él, a todo su equipo de trabajo, porque sé que lo tiene y eso es un buen respaldo, gente que conozca el tema y que permita garantizar la construcción de este importante proyecto. Presidente, mi pregunta era, ¿cómo considera la región Tacna dentro del desarrollo de la petroquímica en el sur del Perú y dentro de una política integral de fortalecimiento de nuestras fronteras? ¿Cómo hacer posible que Tacna se vea beneficiada con este importante proyecto del gasoducto del sur? Gracias, presidente. Gracias, congresista. Seguidamente tiene el uso de la palabra el congresista Néstor Valqui. Gracias, presidente. Saludar al señor ministro y a los colegas congresistas. Señor ministro, usted ha mencionado que en el sur del país va a llegar el gas a las diferentes casas. Yo le pregunto, ¿cuál es más barato? ¿El gas o la energía eléctrica a través de hidroeléctricas? Eso quisiera que me responda, señor ministro. Gracias, congresista. Seguidamente tenemos la pregunta de parte del congresista Hernán Latorre. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Quisiera que nos aclare algunos aspectos. Usted ha indicado que en este momento está en operación solamente el lote 88, pero nosotros tenemos una información que también el lote 57 de Repsol ya está operando. También quisiéramos una respuesta respecto de la planta de fraccionamiento que se había ofrecido al pueblo. Había cuenta que en este momento el balón de gas en la convención, en los lugares más alejados, cuesta hasta 65 soles en las comunidades nativas, sabiendo que el gas viene de la convención de Camisea. Es cierto, hay que reconocer, el presidente Ollanta ha dado este subsidio del FICE de 16 soles, pero no está llegando a todas las familias. Eso también es cierto. También, ministro, quisiéramos que nos informe en qué situación de avance está la planta térmica de Quillabamba. Yo he estado en Electroperú y me dicen que para el 2016 entraría en operación. Quisiéramos que nos confirme esa versión. Respecto al gasoducto, efectivamente en el anterior gobierno de Alan García se firmó un contrato con Kuntur el 2008 y lamentablemente resultó una estafa esta empresa, y esperemos que este contrato que se firme con el actual gobierno el 30 de junio
sea un contrato con todas las formalidades del caso, con una empresa realmente que garantice económica y técnicamente el desarrollo del gasoducto sur peruano. Yo creo que esa es la invocación que tenemos para no repetir la triste historia del gasoducto surandino con la empresa Kuntur. Y también, ministro, agradecerle por la vocación que usted está teniendo. Tenemos un problema en Quillabamba con la dotación de combustible, sé que no es el tema, pero en este momento está la alcaldesa Feria Castro, también están los empresarios griferos de la convención. Nos gustaría que, como hace rato hemos conversado, que este problema de la dotación de combustible en Quillabamba, en la convención, en Quimbiri, Pichari y otras zonas se solucione, porque las obras se están paralizando y el costo de vida se está incrementando los pasajes. Yo espero sinceramente, ministro, que se solucione este problema de los empresarios de grifos de Quillabamba, la convención, en la región Cusco. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Recuerden, señores congresistas, esta es la primera ronda que han peticionado, faltan ya solamente 3 intervenciones. Con eso concluiríamos esta primera ronda. Seguidamente tiene el uso de la palabra el congresista Antonio Medina. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la presencia del ministro, del viceministro también, apurimeño, y de su equipo que lo acompaña. En esta comisión, en la legislatura pasada, hemos aprobado de manera consensuada la norma que faculta, que facilita, que da pie a este proyecto del gasoducto sur peruano. Inicialmente, la región Apurímac no estaba considerado en el proyecto del Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo remite el proyecto, por supuesto, a pesar de estar en la zona de seguridad del proyecto de las Malvinas, no estaba Apurímac considerado. Sin embargo, se hicieron grandes esfuerzos a nivel de grupos políticos y se generó el buen criterio político de incorporar a Apurímac en la construcción de este gasoducto sur peruano. Durante su exposición, señor presidente, al señor ministro, usted señaló que el gasoducto, un ramal principal, se va a construir hacia Pampa de Anta y de allí hacia el sur del país. Y en una segunda etapa hacia Apurímac, en este caso hacia Abancay. ¿Quién garantiza esa segunda etapa o cómo se garantiza el pueblo apurimeño que la construcción del ducto va a llegar a Abancay, a Andahuaylas, que son las grandes ciudades? ¿Cómo se financia el gasoducto sur peruano? ¿Cómo se va a financiar? ¿Quiénes lo van a pagar? ¿Otra vez se va a aplicar en los recibos de luz, como fue la construcción del otro ducto que vino hacia Lima? Es decir, lo vamos a pagar todos. Yo coincido con el congresista Hernán Latorre. Efectivamente, hay todo un problema en las comunidades, en los distritos que forman la zona de seguridad del proyecto. El balón de gas cuesta muy caro y eso se tiene que resolver y el FICE no lo ha resuelto. Recordemos que el presidente Ollanta Humala ha puesto una primera piedra en la plaza de Quillabamba, creo que ha sido un primer tubo, anunciando la construcción del gasoducto surandino. Después se cayó ese proyecto y ahora estamos con el gasoducto sur peruano. Nosotros en Apurímac tenemos un proyecto grande que es el proyecto Las Bambas y dentro de esta industria somos potenciales consumidores del proyecto de este gasoducto sur peruano. Y en el nodo energético que se ha entregado en concesión, hay 2 centrales que no están en la región Apurímac, no están ni en la región Cusco, sino están más abajo. ¿Cómo se garantiza, señor ministro, señor presidente, a través suyo, cómo se garantiza el pueblo
cusqueño, el pueblo de la Convención, el pueblo de Quillabamba, que efectivamente se va a instalar una central térmica en la ciudad de Quillabamba. Son preguntas fundamentales porque las protestas sociales en Cusco se han dado básicamente en estos últimos tiempos reivindicando la construcción del gasoducto sur peruano. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Seguidamente tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Dagmer. Señor presidente, un saludo al señor ministro y a su equipo del ministerio. Me parece muy interesante la exposición dada. Ciertamente la situación del ministro es un poco compleja. Él ha asumido el ministerio cuando ya el proyecto estaba diseñado y en ejecución. Y en la práctica está cambiando algunos aspectos del proyecto. Estaba montado en un caballo ajeno que iba para otro lado. Y el problema está que el ministro, siendo un técnico competente, no puede desdecirse a sí mismo. Entonces yo aquí tengo 4 preguntas que tienen que ver justamente con esa problemática. La primera es que el diseño general elaborado por la empresa Wood Mackenzie con el Forrest Weller, esta segunda que según una noticia que da un organismo que se llama Gato Encerrado, habría tenido presentación con la empresa, con uno de los postores en otros concursos anteriores. Ese diseño elaborado lo que hace es básicamente incrementar el ducto central, el traslado de gas en el ducto central, hacer que paguemos por garantía principal el ducto de líquidos en el ducto central y reducir el ducto del sur fundamentalmente para quemarlo en función de los 2 nodos de energía eléctrica. Y no es casual que ocurra así cuando uno de los principales postores acaba de inaugurar este año una planta de regasificación de gas en el norte de Chile, que es la empresa Suez Energy, que al mismo tiempo va a administrar casi 1 millón de megavatios en esos nodos energéticos en el sur del Perú. Entonces parecía casi un sastre hecho a la medida, e inclusive originalmente se negaba el ducto de líquidos para el gasoducto sur. Se decía que no tenía que haber ducto de líquidos como estaba en el decreto supremo 005 dado inicialmente. Yo veo que en la propuesta que se está haciendo hay algunos cambios muy importantes, que apuntan en otra dirección, pero que no tienen consecuencias efectivas para el concurso. Por eso pregunto, ¿cuánto del diseño efectivamente se modifica? Porque la última directiva que da Proinversión dice que también va a haber posiblemente un ducto de líquidos, posiblemente. Usted señaló en televisión hace 2 años de que era importante tener un ducto de líquidos, porque el 70%, como he dicho ahora, de la rentabilidad está en los líquidos. Y señaló que si el etano va con el ducto de gas, en cada estación se va perdiendo etano. Y que por lo tanto, desde el punto de vista del negocio, de la rentabilidad, hay que separar el etano y trasladarlo con los líquidos, para que no se pierda. Pero ahora dice que da lo mismo. Y en la exposición que se ha dicho que es lo mismo, que vaya en el ducto de líquidos o en el ducto de gas, cuando ciertamente es muy distinto si es que hay o no una planta de separación de etano, y además que comprenda el conjunto de lotes de camisea. El etano, de acuerdo a la ley, y usted la conoce muy bien, el etano en el Perú tiene carácter de bien público, porque es un producto que al final de su venta, si no hay acuerdo entre productor y comprador, el Estado fija el precio. Y le encarga a Petroperú ser el recolector de etano. Y por lo tanto, con esa condición de bien público marcado por la ley, existe la posibilidad de que se eleve lo que está planteado en el concurso, no solamente a que haya una reserva de sitio posible, sino que eso tenga una calificación. O sea, que sea obligatorio que se presente un proyecto para el traslado de líquidos con el etano para garantizar la industria petroquímica. ¿Por qué no se ha hecho eso? ¿Se piensa hacer eso? Hago la pregunta en este primer aspecto sobre el diseño. Porque si no se haría eso, en el fondo lo que se está haciendo es ampliando el ducto central y convirtiendo el ducto del sur en un ramal secundario. Para que sea distinto el diseño, para que no sea para destinarlo a la exportación, como usted ha dicho muy bien, 2/3 de lo nacional va a la electricidad, pero el 50% del conjunto se exporta. Y si es que se mantiene el esquema tal como estaba originalmente planteado, se va a exportar mucho más todavía, porque se va a ampliar la capacidad de exportación por el ducto central. Es por eso que esa es una primera pregunta que le hago. La segunda es sobre la petroquímica en sí misma. Se ha planteado que es importante la petroquímica y como usted también muy bien dijo en esa oportunidad,
El sur no tiene como proyecto el gasoducto, un ducto, tiene como proyecto la petroquímica. Ahí está el 70% de la rentabilidad, los líquidos y la petroquímica, del etano y del metano. Pero no veo que eso esté calificado en el proyecto. Sí veo que está abierto y saludo que por su gestión Proinversión haya abierto el tema, pero no califica. Entonces va a haber alguna… Ahora veo que inclusive se avanza un poquito más porque si dice algo más casi se acerca a señalar que la oferta que tenga un compromiso en serio para la petroquímica va a estar más calificada o no va a tener ninguna calificación. ¿Una oferta petroquímica tiene calificación o es un asunto que queda para que se vea después, de acuerdo a las condiciones del mercado, entre comillas? Si el proyecto es fundamentalmente su rentabilidad en el 70% con la petroquímica, tiene que tener eso desde el comienzo, desde la calificación del proyecto para garantizar que los postores se comprometan a la petroquímica. Ciertamente, esta es la etapa de la petroquímica para el gas. Uno de sus libros, que es un libro famoso sobre Camisea, dice que la tercera etapa de Camisea es la etapa de la petroquímica. Justamente en esa etapa es indispensable que en el concurso sea objeto de calificación la oferta relativa a la petroquímica y hasta ahora no lo es. En tercer lugar, el tema de la garantía red principal. La garantía red principal es un subsidio que damos todos los peruanos. Aquí se está aplicando el mismo esquema que se utilizó para el ducto central. Se sube la tarifa de electricidad y todos aportamos. Solo que en esa oportunidad, que fueron más o menos 400, 500 millones de dólares, fue gratis, eso quedó un poco, se esfumó. Ahora en la ley se dice expresamente que la garantía de red principal, el aporte de los ciudadanos, se capitaliza como acciones de Petroperú. Ahora se da la garantía de red principal no solamente para el ducto de gas del gasoducto central que se está planteando, sino también para el ducto de líquidos del gasoducto central, en la parte que le corresponde. Y se da la garantía de red principal solamente para el ducto de gas en el sur, pero no se capitaliza como acciones de Petroperú. No se está cumpliendo la ley. ¿Por qué no se cumple el mandato de la ley? Ciertamente en el reglamento se hizo una pillada legal, digamos, se hizo una pequeña trafa legal. Se le dijo que ya no se llama garantía de red principal, sino ahora se inauguró un nuevo concepto, que es el concepto de cargo de seguridad energética, pero que para todos los efectos es lo mismo que la garantía de red principal. O sea que el que lo pone, el que la paga, es el usuario. Ese es el punto central. Y el usuario no ve eso reflejado en que va a tener una especie de una expresión por lo que el mandato de la ley, que no ha sido derogado, que sigue vigente, de que se capitalice como acciones de Petroperú. Los ciudadanos, por ejemplo, podemos presentar una acción de amparo, diciendo, señor, aquí nosotros tenemos derecho, estamos financiando esto, y queremos que sea capitalizado como acciones de Petroperú. Y por último, ¿está permitido el monopolio? ¿Qué pasa si el consorcio que tiene actualmente los ductos de Camisea termina ganando el concurso indirectamente o asociado a alguno de los miembros, uno de sus miembros en el ducto sur? Techin, que es una empresa fundamental en la colocación de tubos, pero que es la organizadora del proyecto del gasoducto central, está ahora organizando el gasoducto del sur, un proyecto, una propuesta para el gasoducto del sur, y está asociada con gas, con Suez Energy para llevar el gas hacia Mejillones, a la planta de regasificación de Mejillones. Ese es básicamente su esquema. Y ahí Techin está vinculada, está organizando. ¿Puede haber monopolio? ¿Puede generarse una situación en la cual un competidor tenga vínculos y lazos con el ducto central? Más aún, que en el diseño ya está. O sea, el diseño no estamos solamente, y eso los peruanos tenemos que estar claros, y usted quisiera que precise bien. Aquí no solamente hay garantía de red principal para el ducto sur, aquí la garantía de red principal beneficia en especial al ducto central, le permite tener mayor volumen de gas para exportar y para preparar, por lo tanto, sus condiciones de exportación. Eso también existe. Entonces, es factible que haya un monopolio que pueda, vinculado o asociado, tener ese peso en una industria estratégica como es la industria del gas en el Perú. Gracias, congresista Danmer. Vamos a dar la bienvenida a los congresistas Natalie Condori,
el Manuel Cerillo, el congresista Bedoya, congresista Teófilo Gamarra. Le toca el turno al congresista Rubén Coa. Señor presidente, muchas gracias. Vuelvo a señalar mi complacencia grata, señor presidente, por esta disertación tan clara respecto a este tema que, como ha sido señalado por algunos colegas, es un tema central en la problemática nacional. Y da gusto, pues, ¿no?, de que estos temas se tengan que abordar de esta forma y tanto conversar respecto al asunto del gasoducto, con el antecesor todavía del ministro Mayorga, el ministro Merino, en reiteradas oportunidades, y en general los funcionarios de nuestro gobierno, nos convencemos de que la cosa está funcionando. Eso es lo que importa al pueblo, eso es lo que importa a los políticos, la voluntad política, la decisión. Yo tengo la suerte de ser un experto, permítame, colega, por favor, permítame, señor presidente, a través suyo, un poquito de tolerancia porque es necesario… Dirígese a la mesa, congresista. A través de usted, señor presidente. Es necesario, porque este es un debate político. Cuando a través de un decreto supremo en el anterior gobierno se nos vendió este proyecto de Kuntur, que finalmente fue un fiasco, ya no hablemos más de eso. Ahora, la decisión política que ha sido señalada todavía en Quillabamba a comienzos de 2012 y luego en Anta, en el Cusco, por el presidente Ollanta, y fue tan vapuleado, tan cuestionado, motivo efectivamente sendas paralizaciones de una región, etcétera, por un asunto. Yo tengo que decirlo con bastante franqueza, porque este es el foro, señor presidente, y le pido un poco de tolerancia al colega Belunde, que conoce bastante estos temas también, no sé, a través suyo, si difieren de algunas cosas que estamos señalando, por falta de una estrategia de comunicación, una estrategia informativa por parte de nuestro gobierno y por la presencia también de algunos actores políticos que quieren que este tema sea perfecto, que todos seamos expertos. En fin, en el Cusco se ha abierto, señor presidente, con vuestra tolerancia, una suerte de un debate donde todo el mundo es experto y todo el mundo cuestiona los decretos y que si efectivamente hay la necesidad de que deba implementarse el poliducto o no, etcétera. Ahora, voy culminando, muchas gracias, yo siento complacencia porque se están evidenciando pasos concretos por parte de esta gestión, pasos concretos, concretísimos. Los referentes principales, una vez más, están siendo señalados, que van a marcar hito en la historia, señor presidente, es el hecho de que el nodo energético esté en pleno proceso de ejecución para garantizar la demanda. Un hito fundamental es el hecho de que ya tenemos el proceso concursable en plena ejecución y una vez más reiterado de que a más tardar el 30 de junio la adjudicación se desarrollará de todas maneras. Le tomamos la palabra, señor ministro. Y hechos concretos, ¿cómo no? Como que hay, y esta es una pregunta que me interesaría, recogiendo esta preocupación del colega Damir, se ha publicado un decreto supremo, el 005, el 8 de febrero, señor ministro, a través de la presidencia, donde se crea el cargo por afianzamiento de la seguridad energética CASE, para subsidiar las ganancias de los concesionarios mientras no se conduzca el gas a una capacidad del 100% de los ductos, lo que dice más o menos el espíritu del decreto. La pregunta es, para quienes no somos expertos en estos temas, este es un símil de la garantía de red principal que en su momento todos los peruanos financiáramos el ducto exportador.
la modesta interpretación que yo tengo es de que este tipo de medidas abona a garantizar la demanda, asegurar la rentabilidad de esta multimillonaria inversión, que es lo que interesa a los peruanos. Abona, ¿es cierto esto? ¿Es así? A ver si, señor ministro, a través de la presidencia, puede usted esclarecernos algunas cosas. Y finalmente, en términos ya de una consulta, interesa en este debate saber cómo está el asunto de las reservas probadas. Son 14 TCFs, nos ha señalado, eso está el Ministerio señalándolo hace buen tiempo, con la probabilidad de adicionar 6 TCFs más. ¿Qué cosa hace falta, no? ¿Qué hace falta para que unos 2 TCFs más puedan asegurarse para que este gasoducto tan anhelado pueda de una buena vez cristalizarse? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Coa. Vamos a dar el uso de la palabra para que pueda responder, porque ya son varias preguntas que tiene ya en carpeta el ministro. Y luego, después de eso, continuamos con una segunda ronda, donde está el congresista Gamarra, el congresista Freddy Sarmiento, el congresista Tito Valle y finalmente el congresista Rofilio Neira. En ese sentido, señor ministro, le doy el uso de la palabra para las respuestas de los señores congresistas. Bueno, muchas gracias por todo el interés que ha traído la presentación. Voy a tratar de dar respuesta breve, con cargo a poder explayarme, si gustan por escrito, enviarles el sustento que requieran sobre el proyecto. La primera pregunta vino de aquí del congresista Belaunde, en el sentido de qué es la definición de reservas, ¿no? Y cómo las reservas probadas podrían las empresas que operan en el país consignarlas en su contabilidad. Él parte de la idea de que las reservas, o sea, los hidrocarburos que están en el subsuelo, son propiedad del Estado. Evidentemente están ahí, pero lo que uno considera, y esto en contabilidad es muy claro, pasa por ser cosas tangibles y hay cosas intangibles. Hay derechos que también tienen un valor. El derecho de tener la posibilidad de producir durante 20 años o el tiempo que tenga el contrato esas reservas y vender esa producción a precios que ya existen en contratos establecidos es lo que se contabiliza en las cuentas de las empresas. En una cuenta de las empresas no todos los activos tienen la misma capacidad de realización. Hay activos que son más seguros y hay activos que son menos seguros. Y yo creo que muchas veces estos valores dependen de los países y de los respetos que los países dan a estos contratos. Si usted tiene un contrato de explotación en un lugar donde nunca se han cambiado los contratos, donde los precios que le ofrecieron son seguros, evidentemente ese valor dentro de su contabilidad es un activo mucho más seguro que si usted lo tuviese en un país en los cuales continuamente no se han respetado contratos. Entonces, el que esté colocado en la contabilidad es un número, la realización de ese número va a depender de circunstancias a veces diferentes. Es como decir, usted tiene un inmueble, hoy día tiene un precio estimado ese inmueble está considerado en su contabilidad, pero el mercado puede subir, puede bajar. Si está en un sitio donde no hay esa demanda, el valor de ese inmueble contablemente está consignado ahí, pero su realización puede ser diferente. Preguntaron también la inversión y la manera como se recuperaría la inversión. Bueno, en el proyecto del gasoducto, la inversión la va a efectuar aquel que gane